Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia de la abogada Fernanda Frías, especialista en Derecho Constitucional y que ha trabajado de manera permanente todo lo relativo al tema de derechos humanos, derechos civiles, y yo pienso que la situación actual, no solo en República Dominicana, en todo el mundo, cuando los gobiernos, los estados han tenido que tomar medidas extraordinarias, como los estados de emergencia, como los toques de queda, hay que ver qué tanto se respeta esa frontera entre la autoridad y el respeto a esa autoridad y el respeto a los derechos civiles y humanos, o cuando se incurre en algún tipo de exceso en medio de la situación de pandemia. Bienvenida, Fernanda Frías. Muchísimas gracias, don Gustavo, por haberme invitado a este espacio y muy buenos días y a todas aquellas personas que nos sintonizan por igual. Sí, teníamos unos cuantos días que no nos veíamos así presencialmente, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cómo tú observas lo que ha estado ocurriendo en el caso nuestro? Que hay ciudadanos, a veces son servidores de la salud como médicos, y otras veces de estos ciudadanos que se ganan la vida enviando pedidos, por ejemplo, de comida de restaurante, que se supone que tienen un permiso de movilidad más allá del resto de la población, y a veces hay agentes policiales o que no están informados o que por algún capricho los detienen y a veces se incurre en maltrato a las personas. ¿Cómo el Estado velar para que en medio de un estado de excepción se protejan los derechos de las personas? Fíjese, don Gustavo, el tema de los abusos y arbitrariedades que cometen los agentes policiales no es un tema que está ocurriendo actualmente porque estamos en medio de la pandemia. Es algo que lo hemos visto, que siempre ha sucedido históricamente así. Y por un lado también tenemos algunos ciudadanos que son irrespetuosos de todo tipo de autoridad pública, lo cual tampoco justifica el hecho de que los agentes policiales incurran en maltrato hacia ellos porque hayan cometido algún tipo de violación a la autoridad. O los insultan, que hay que decirlo. Claro. Que también no se debe hacer eso, porque los policías están iguales o peores que el resto de la gente cumpliendo esas jornadas de muchísimas horas de trabajo y exponiéndose. Entonces hay gente también que se le va la lengua, por no decir otra cosa. Y claro, y no tenemos tampoco los agentes policiales con mayor capacidad, con mayor educación, que estén formados en el sentido de los derechos humanos, a los fines de que tengan un debido tratamiento al ciudadano. O sea, no lo tenemos, hay que reconocer eso. Pero ciertamente, últimamente, en lo que tiene que ver ahora en el estado de emergencia, han salido muchas acciones cuestionables y reprochables que han salido a la luz. Y frente a eso, el ciudadano sí puede, por ejemplo, acudir a ciertas instancias a reclamar el restablecimiento de su derecho o la prevención para que no pueda ocurrir. Puede hacerlo a través de la vía jurisdiccional, con una acción de amparo, una acción de amparo preventivo. También puede ser asistido mediante el defensor del pueblo, porque allá el defensor del pueblo sí tiene la autoridad y la capacidad y la facultad de establecer y mediar entre el ciudadano y la administración pública cuando exista un conflicto. Entonces, es algo que aparte debe la administración estar para velar y garantizar los derechos de los ciudadanos, educar, capacitar a esos agentes policiales y educarlos respecto a los derechos fundamentales y específicamente respecto a la ley 107-13 que establece la relación de la administración pública con los ciudadanos. 107-13. ¿Esa ley está dentro del Código Civil o qué? No, es una ley. Es una ley que se promulgó a raíz de la Constitución del 2010. Porque se necesitaba y establece
cómo debe de ser esa relación entre ciudadano y Estado. Ahí lo regulariza de una forma que establece cuáles son los deberes del ciudadano, sus derechos, sus responsabilidades, al igual cuál es la responsabilidad de la administración en determinados casos. Ahora bien, Fernanda, tú decías, es verdad que no contamos en general con un cuerpo de policía que uno puede decir que son los más profesionales, lo mejor formado, mucho menos lo mejor pagado, porque de hecho reciben salarios que, aunque se le aumentó un poquito ahora, son salarios que hay que decir de verdad son de miseria. ¿No habría algún tipo de protocolo mínimo, de orientación mínima para situaciones especiales que le digan, bueno, se presenta esta situación, ustedes van a estar en la calle, incluso en el caso de que un ciudadano los ofenda con palabras ¿verdad? No adecuadas, ustedes deben responder de tal y cual forma, tal cual protocolo, porque hay que ponerse en los zapatos de la gente. Como uno dice, a veces hay gente que, porque es profesional en un área que se supone de mayor estatus, le dicen palabras descompuestas a los policías. Y ellos no se merecen eso tampoco. Ellos no deben abusar de la gente, pero al mismo tiempo, el ciudadano tampoco debe tratar de desmeritarlos o considerarlos menos que nada a un agente policial. Pero ese agente entonces debe recibir algún tipo de entrenamiento para mantener, vamos a decir, la cabeza fría y aplicar ese protocolo. ¿Esto existe aquí? Que tú sepas. Realmente no creo que exista algún reglamento en específico de cómo debería de ser el comportamiento frente a determinadas situaciones como esa. Pero sí tengo entendido que a los agentes policiales específicamente que están tratando con las personas, los organismos internacionales, sí requieren que estas personas se traten psicológicamente a nivel emocional, porque para ello, para usted tratar con personas, y claro, como andan en la calle, tratan cualquier tipo de persona. No, y hay muchas tensiones. Y hay mucha tensión y se necesita mucha inteligencia emocional. Y ellos sí requieren y necesitan de un tipo de asistencia psicológica. De hecho, creo que todos necesitamos auxilio de los psicólogos en este tiempo, con esta pandemia. Claro, y aparte que también todas estas jornadas y largas horas de trabajo que requiere la situación actual, o sea, lleva a un nivel de estrés por igual. Y creo que se debería de dar una asistencia psicológica y un seguimiento también a las personas y a los agentes policiales. Bien, vamos a una primera pausa, Fernanda. Venimos con otros temas más o menos relacionados con una de tus especialidades, que son los derechos de la gente. Vamos a la pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. La abogada Fernanda Frías, especialista en Derecho Constitucional y en asuntos de derechos civiles y humanos, es nuestra invitada de este día. Bueno, hay un tema que tiene que ver con derechos, Fernanda, también. Es una lucha que lleva ya 20 años, la lucha por las tres causales, que no es más, esto quiere decir que en una situación, en tres situaciones excepcionales, se despenalice la decisión que pueda tomar una mujer para continuar o interrumpir un embarazo. Si su vida está en peligro, si el embrión se ha demostrado científica y médicamente que es inviable para la vida, o si ese embarazo es fruto de una cosa terrible, de una violación, que eso conlleva violencia y todo tipo de maltrato. Incluso la violación incestuosa, que es peor, porque es un familiar, por ejemplo. Pero parece que hay mucha gente que entiende que eso no debe de ninguna manera materializarse, incluir esas tres causales en el Código Penal, que es un código de más de 100 años. ¿Qué tú piensas que debe ser la decisión correcta de parte de los legisladores? Usted ha dicho algo muy importante, y es que el aborto
abarca aspectos de los derechos fundamentales, porque muchas personas, especialmente los que se oponen a este tema, dicen, pero eso, abortar no es un derecho fundamental, están en lo correcto, pero sí el aborto toca y abarca de temas que son concernientes a los derechos fundamentales. Partiendo de allí, permitir el aborto, al menos en las 3 causales, significaría para nosotros un desarrollo y un avance muy grande en el tema de lo correspondiente a los derechos humanos y específicamente también en la justicia social. Para nadie es un desconocimiento que los abortos clandestinos e inseguros no solamente empuja a la mujer a que vayan a practicarse un aborto ilegal, sino que pone en riesgo su vida y salud. Y esto no lo digo yo, sino asimismo lo dicen los estudios científicos e informes de los organismos internacionales autorizados como la OMS, o sea, la Organización Mundial de Salud. Ha explicado en el más reciente informe que de cada 100 abortos clandestinos e inseguro e ilegal, en los países desarrollados resultan al menos 32 mujeres muertas. En los países en desarrollo la estimación aumenta a 220 muertes de cada 100 abortos clandestinos, de cada 100.000 abortos, 100.000 abortos clandestinos, y en los países como Sudáfrica aumenta hasta un 500 y tanto muertes, aumenta un poquito más. Y estas muertes muy bien se pudieron haber evitado por lo que es una asistencia post-aborto, por el acceso a los servicios de un aborto seguro, legal, de calidad y saludable, por los métodos anticonceptivos y sobre todo y en especial por la educación sexual. Aquí esta lucha realmente yo espero desde algo muy mío personal, que realmente las autoridades, o sea, los legisladores, despenalicen el aborto en sus 3 causales, porque esto no es un invento de un grupo, de ciertos sectores. Hasta los organismos internacionales de las Naciones Unidas han sugerido a los estados partes, y nosotros también somos partes, de que se debe permitir el aborto en las 3 causales. O por lo menos incluso es despenalizar la decisión. Porque supóngase que una mujer se encuentra en esa disyuntiva, en esas 3, y decida continuar con su embarazo. Es la decisión que ella tome, que no conllevará ninguna penalidad. Es su decisión, porque imagínense que una mujer que haya decidido practicarse el aborto y no tenga los medios legales para acudir, y se le presenta algún tipo de complicaciones, porque es lo regular que pueda pasar, y que no puede entonces satisfacer su necesidad de salud, porque tenga miedo a asistir a un centro médico por temor a ser denunciado y posteriormente que se le privatice de su libertad. Entonces, y el mismo médico que tiene miedo también. Y el mismo médico, exactamente. Entonces, una situación muy alarmante y que no podemos estar ajena porque realmente sucede. Recordemos el caso de Esperancita, donde la salud de la madre y la vida también estaban en ponderación, y al final ambos murieron. También hay un caso, por ejemplo, en Colombia que me gusta mucho, que se llama la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres de Colombia, que se trata de una niña de 12 años que quedó embarazada, y el embarazo le estaba produciendo lo que es depresión y ansiedad, y sin embargo fue sometida a un protocolo muy largo y sometida también a nivel judicial,
y al fin y al cabo lo que esto ocurrió fue que se prolongó su embarazo y la niña terminó teniendo serios problemas con su salud mental, porque no le quisieron interrumpir Y el además aborto. someterla a todo ese estrés, quizá una discusión pública, exponiéndola, todo eso, ¿no? Exactamente, después, a partir de ahí en Colombia se tomaron ciertas medidas. Las niñas, al igual que las mujeres, deben de tener acceso a este tipo de servicio sin ese protocolo tan amplio a la que fue sometida esa niña en ese tiempo. También la identidad de la madre está bajo confidencialidad. Se tomaron muchas medidas muy positivas para Colombia. Por ejemplo, en mi caso, porque muchos dicen, ay, pero que eso no ocurre, que la mujer se vea en riesgo o que la niña por igual se vea en riesgo, se ve en algún riesgo de su salud o vida. Miren, eso pasa en todos los sitios marginados de nuestro país y también en nuestros pueblos. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de Derecho, en una materia que se llamaba Psicología Jurídica, tuvimos la oportunidad de tener acceso a ciertos casos reales respecto a niños, porque nuestra profesora era una fiscal relacionada a esos temas. Y uno de los casos que más me impactó fue el yo saber que una niña, producto de una violación, fue sometida a la sujeción también de su agresor. Ella recuerdo que no llegaba ni a los 15 años. Fue sometida también a la sujeción de su agresor, amenaza de que si decía o denunciaba la iban a matar, iba a matar a su familia, que realmente son sometidas a eso. Y sucede que la niña resultó quedar embarazada, se ocultó durante los 9 meses el embarazo con una faja, su madre nunca lo supo y al final encontraron a la niña desangrándose en la cama. Cuando vienen todos los médicos y dicen, no, esta niña acaba de dar a luz, y la madre, pero ¿cómo así? No, y cuando empezaron a buscar, la criatura estaba dentro de una letrina. Y estas son una de las cosas que sí suceden por el hecho de evitar un acceso a un servicio de aborto en cuestiones como las eventualidades de las 3 causales y el hecho de no contar con una buena educación sexual, el no contar con anticonceptivos, y el hecho de restringirle. De ver todo eso como tabú y no tratarse como se debe. Y no tratarlo como una realidad social. Claro, porque a eso vamos también, y eso afecta mucho más a las personas pobres. Porque muchas familias que tienen los recursos, si ocurre algo y una de las suyas, y se ve en una situación que deba abortar, sabemos que la envían fuera del país donde es legal y se paga un buen servicio clínico y no hay problema. Pero las pobres tienen que morirse. Exactamente, sí. Así es. Incluso otro caso que yo vi en esa materia fue respecto a una niña que le practicaron un aborto en un patio. Sí, así ocurre. Con una percha. Imagínense, a la niña le perforaron todos sus órganos. Y son situaciones muy tristes a las que están sometidas nuestras mujeres y nuestras niñas, producto de esta penalización absoluta. Sin ningún tipo de excepción. Exactamente. Vamos a una pausa de nuevo, Fernanda, y volvemos con otro tema que yo creo que es importante que la gente sepa de qué se trata. Fernanda Frías, abogada especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos, es nuestra invitada de este día. Otro tema relativo a los derechos, Fernanda, es que se discutió durante, data de 10 años esta discusión, para una ley que se le han dado muchos países y que está de acuerdo con la Constitución que se votó en el año 2010,
de mayores garantías para la no discriminación y de la igualdad de todos y todas en República Dominicana. Eso tiene que ver con muchos aspectos. Hay gente que es discriminada porque está en sobrepeso, por ejemplo, porque tiene alguna condición de salud como una necesidad especial físico-motora, por ejemplo, ¿no? Que se ha hablado mucho de derribar la barrera arquitectónica, de que haya accesos especiales en las calles. Esa es parte de esa ley. Porque tenga el pelo de cierta manera y quiere llevarlo natural, ¿verdad? El pelo afro, por ejemplo. Porque tenga cierta orientación sexual. Hay discriminación sobre todo eso. Entonces, aunque se ha avanzado, por ejemplo, el CONAVICID ha hecho una gran labor, tanto con el doctor Terrero como el actual incumbente, orientando a médicos y a servidores públicos de que no discriminen a la gente por su apariencia o por su orientación sexual. Todavía hay mucho que avanzar. Y esta ley se dejó morir en el pasado, pero de nuevo está en la comisión, en la Cámara, en la Comisión de Justicia, y hay legisladores que están tratando de alentarle y darle apoyo. ¿Por qué una ley como esta debe ser importante para un país como República Dominicana, Fernanda? Fíjese, don Gustavo, una ley bajo esta concepción de la igualdad y no discriminación, a pesar de que me imagino que este proyecto será sometido a una modificación, revisión y que de seguro va a salir mejorada, ayuda mucho a nuestro sistema democrático. ¿Y por qué me refiero al sistema democrático? Porque la igualdad, así mismo como la dignidad, son un valor constitucional, un principio por igual, aparte de ser un deber y un derecho fundamental. Es decir, que ambas tocan todo el texto constitucional, es como si fuera un eje transversal de este texto. Y en ese sentido es que ambos, tanto la dignidad como la igualdad, tocan todo el sistema democrático. Y en un sistema como el nuestro, democrático, y valga la redundancia, los derechos de las minorías, al igual que las mayorías, deben de estar debidamente respetados y estar debidamente protegidos. La Constitución no hace ningún tipo de distinción frente a los ciudadanos. O sea, trata a cada persona de la misma forma, en igual medida. No es cierto que por la condición de una persona o su identidad, su derecho está subvalorado frente a otro y que el otro de las otras personas priman sobre él. Eso no es cierto. Una precisión ahí, Fernanda, porque los enemigos de este proyecto, la gente conservadora que no le gusta nunca que se amplíen los derechos, dicen, pero eso es una necedad, no hace falta, porque ya están todos los derechos y todas las personas amparadas en la Constitución. ¿Por qué hay leyes especiales, digamos, que refuerzan lo que en principio garantiza la Carta Magna? Por ejemplo, con el caso de este proyecto, el texto constitucional con respecto al derecho fundamental solamente establece las categorías sospechosas de discriminación, que son, por ejemplo, el género, el color, la identidad de género también, entre otros. También establece algunas medidas que se debe adoptar, como la igualdad de oportunidades, que el Estado debe de establecer todos estos mecanismos para llegar a esa satisfacción. Pero la promulgación de una ley como esta ayudaría a identificar cuáles son esos actos de discriminación que desde tiempos remotos han venido ocurriendo y que de manera sistemática también afectan a muchas personas. Esto ayudaría a visualizarlo, a identificarlo, a determinarlo, a que la persona sepa cuáles son esos actos a los cuales pudiera estar sometido y qué pudiera hacer frente a ello, porque también esa ley te establece que tú puedes tener el derecho a exigir el restablecimiento de tu derecho, pero igualmente también
a una reparación cuando exista algún daño ocasionado en virtud por de esa ejemplo, que a violación. alguien le expulsen de un trabajo porque la apariencia no le guste a gente que tenga ciertos prejuicios. Pudiera, si esa ley se vota y se promulga, Claro. reclamar, si no ha cometido ninguna falta laboral, que por qué se le expulsa, porque lleva el pelo de tal manera, por En ejemplo. ese caso pudiera exigir, por ejemplo, en una acción de amparo, que se les restablezca su derecho laboral. Y si le ha ocurrido algún tipo de daño, que en este caso sería económico, también pudiera Una reparación también pudiera reclamarlo. económica. Entonces es muy importante porque te ayuda en primer lugar a identificar que muchas de estas prácticas se ven como normales y han estado en escondida. Ahora no, ahora salen a la luz y te ayudan a identificarla. Bien, muchísimas gracias, Fernanda. Muy claro queda todo. Sí. Es ganar con una ley como esta porque se ensanchan, se refuerzan los derechos que nunca se detienen, son progresivos siempre. Sí. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Sí, igual por los otros temas también. A ustedes también, amigas y amigos, y no se vayan a caer más en Acento TV y Acento Portal.